Cerramos micrófonos, ya tienes atributos de grabación, Sergio. Listo. Entonces vamos aquí ya a empezar a grabar esta noche. Voy aquí a cerrar micrófonos. Creo que le cerré a Sergio ya. Ah, bueno, ya le abrí. Ya. Listo, nos vamos hoy con segunda parte. Personajes famosos vistos desde la visión Abaxus 3D. Ese nombre ya cada vez me gusta más. Entonces, listo, Bueno, Sergio. Buenas noches a ti, listo. a quienes nos están acompañando en tiempo real. Qué rico verlos nuevamente en esta actividad. Aquí caras de Argentina, México, Paraguay creo que también y Colombia. Y si se me falta algún país me lo anotan por ahí, por favor. Entonces, cuéntanos, Sergio. Listo. Bueno, listo. Entonces vamos otra vez a compartir pantalla y vamos a mirar lo que nos hacía falta de la otra vez. Entonces, pues lo primero es tener claro que estos son dos programas, ¿no? Voy a cerrar acá para que se vea. Este es el Astrover, ¿no? Que aquí yo lo he minimizado para que me quepa por un lado las imágenes y por el otro lado el Astrover. Probablemente cuando esta versión ya sea para escritorio, pues ya va a tener su parte de gráficos incorporada. Ahorita solamente pues tiene las partes más básicas, ¿no? Y después vamos a aprender pues todo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar con Liz Green, ¿no? Entonces, esta es Liz Green. Liz Green es una astróloga. Vamos a mirar un poco qué dice en Wikipedia de Liz Green. Entonces, vamos a ver acá. A ver si lo puedo poner para que se pueda leer. Entonces, Liz Green es altamente estimada por los astrólogos de todo el mundo, profesionales y no profesionales por igual. Es una autora polifacética de libros y publicaciones varias, y su trabajo ayudó a darle forma a la astrología psicológica moderna. Posee un doctorado en psicología y es una calificada analista junguiana. También posee un diploma en Counseling del Consejo de Psicología Transpersonal de Londres y un diploma de la Facultad de Estudios Astrológicos, de la cual es miembro patrocinador vitalicio. Cuando el análisis psicológico del horóscopo fue desarrollado por ella entre 1985 y 1987, sentó una piedra fundamental en la historia de la astrología psicológica. Liz Green, la autora, y Alois Trendle, un brillante programador, crearon una interpretación computarizada del horóscopo que hasta ahora no ha sido igualada en calidad. Mientras que los informes anteriores tan solo listaban los elementos de una interpretación astrológica como bloques no relacionados, Alois Trendle, un especialista en inteligencia artificial, fue bastante más allá. Fue capaz de crear un programa que podía simular el mismísimo método de Liz Green para la interpretación del horóscopo en una lectura personal. En lugar de producir una lista de elementos de interpretación a veces contradictorios, los análisis del horóscopo de Astrointelligence presentan al lector una síntesis de la carta astrológica, un perfil personal que describe su disposición básica, temas fuertes principales y figuras en sombra. La combinación única de astrología, psicología junguiana y un sorprendente talento literario, por un lado, con el genio de la programación por el otro, determinó el éxito de estos informes, ¿no? Entonces, vamos a mirar la carta de ella y pues sí, vemos que es una Virgo, ¿no? Y muy Virgo. Tiene, hemos visto que pues para uno escribir libros uno tiene que poder tener ese signo Virgo, ¿no? Ese signo Virgo es el que le permite a uno clasificar. ¿Qué pasa con Liz Green? Liz Green además tiene su luna en Sagitario, que le da esa necesidad de ser reconocida en el exterior, ¿no? Y de ser reconocida por el conocimiento. Vamos a mirar un poquito qué dice el Astrover de la carta de ella. Entonces, como siempre, pues yo espicho el botón de Astrover y primero me saca el listado de todos los planetas, veámoslo acá más grande.
todos los planetas y de todos los planetas me va a sacar un balance de elementos. Yo lo primero que hago es mirar solo los personales, ahí cambia el balance, porque me está mostrando solo el balance del Sol hasta Saturno, ¿no? Entonces, en esa escala, el signo de Virgo, vean lo fuerte que es, no solo porque Liz Green tiene el Sol en Virgo y Mercurio en Virgo, nada más, sino que tiene el sentido de la Luna en Virgo, el sentido de Mercurio en Virgo, el sentido de Venus en Virgo y el sentido de Saturno en Virgo. Entonces, pues es una persona extremadamente Virgo que en la carta natal pues no se ve tan Virgo, o sea, no hay una forma de ver qué tan Virgo es el Virgo que ella tiene, ¿no? Entonces, eso es algo interesante que tiene el programa. ¿Qué más nos puede mostrar? Lo otro que nos muestra es que tanto el balance como el sentido de Liz Green es Capricornio, ¿no? Y es bien interesante porque cuando miramos la carta de ella, en el signo de Capricornio no tiene nada, ¿no? Y entonces, como es Capricornio, entonces este Sol está dispuesto tanto en el decanato por Saturno como en el dodecanato por Saturno. Y ese Saturno, ¿en dónde está? Está en la casa 8, puro al final, casi en la casa 9, y ella es maestra, ¿no? ¿Maestra de qué? De algo esotérico, y lo esotérico tiene que ver con la casa 8. Entonces, acá nos conecta el Sol con Saturno, cuando antes en la astrología, pues cuando uno la mira normalmente, uno vería como regente solo a Mercurio, ¿no? Y sería un Mercurio en casa 9. Claro, tiene también sentido porque pues ella es maestra, ¿no? Ella es profesora y es escritora, entonces tiene sentido que ella tenga el dispositor de su Sol en la misma casa 9. Pero esa otra disposición como de sentido en Saturno, en Leo y en la casa 8, le da el tono, un tono diferente, ¿no? Y le da una maestría, porque si no, ¿qué haría que esta Virgo no fuera una mecánica? ¿No? Porque uno con Virgo puede ser escritor, pero también puede ser un mecánico, ¿no? Entonces, esa conexión con la necesidad de brillar y con el talento para brillar, porque es que si ustedes se fijan, esta luna está en el decanato del Sol y este Saturno también está en el decanato del Sol, ¿no? Entonces, para ambos lados, Saturno, ¿no? Conecta con esta necesidad de brillo, ¿no? Decimos necesidad porque la luna también al final está relacionada con Virgo, ¿no? Entonces, Virgo viene por el Sol y Virgo viene por la Luna. Normalmente, uno como que ve que cuando la Luna y el Sol están conectados por un mismo signo, como que se hace más fácil el puente. Así estén en cuadratura, ¿no? Porque Sagitario y Virgo son signos que están en cuadratura. Pero ella puede hacer ese puente, ¿no? Y lo hace a través de Virgo. La Luna, por ejemplo, veámoslo en este gráfico que cobra como más vida, ¿sí? Entonces, vamos a mirar esto mismo, pero en el gráfico. Entonces, ella tiene el Sol en Virgo, que es en este signo, pero está en el decanato y en el dodecanato de Capricornio, que es este que está acá, ¿sí? Entonces, ya aquí hay una palabra clave que es sincronizar, ¿no? Y todo el tema de entrar, de hacer que dos tiempos se coordinen, ¿no? Eso es la sincronía. O pues cronos viene la palabra, pues tiene que ver con la palabra tiempo, ¿no? Y esa sincronía es esa relación de tiempos. Y como elemento musical, como instrumento musical, yo pongo un metrónomo, ¿no? Que es ese aparato que utilizan los músicos para tener un ritmo exacto, ¿no? Matemático, y que se puede graduar para ajustar diferentes velocidades. Entonces, el Sol de Liz Green viene a hacer eso, viene a sincronizar un orden, ¿no? Porque acá está la palabra ordenar. ¿Qué más podemos mirar acá? Veamos, por ejemplo, ya el Mercurio, pues es un Mercurio en Virgo, en el decanato de Virgo y en el dodecanato de Virgo. ¿Por qué? Porque es un Mercurio que probablemente está al principio del signo. Veanlo acá. ¿Sí? Está en el grado 1. Entonces, como está en el grado 1, pues ahí sí va a ser lo más Virgo del mundo.
Entonces Liz Green es increíble, pero es como la mejor representante del signo Virgo, ¿no? Si uno quiere aprender de Virgo, tiene que mirarla a ella. ¿Qué más? Veamos qué más nos puede decir el sistema de Astrover. Aquí estoy mirando pues los diferentes elementos. Veamos, por ejemplo, Venus. Venus está en su signo, ¿no? Que es Libra. En el sentido, en el balance, tiene a Géminis, que tiene que ver con la palabra, con el hablar. Y nuevamente al final tiene Virgo, ¿no? Entonces, esto habla de que a ella lo que más le gusta, pues, es estar en contacto con otras personas, haciendo qué, pues, enseñando, hablando, y hablando sobre qué, sobre órdenes y mecanismos, ¿no? Este Marte también tiene una posición bien interesante, porque decimos que este Marte está en exilio. ¿Qué quiere decir que está en exilio? Como Marte acá está pintado de rojo, y Libra es azul, pues la casa natural de este Marte sería Aries y en su lugar está en Libra, ¿no? Entonces por eso se dice que está exiliado, que está lejos de su lugar natal. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos ese Marte en evolución, pues vamos a ver que ya en el dodecanato está en el dodecanato de Aries. Es decir, que este Marte, que en principio parecía estar en exilio, está domiciliado, ¿no? Entonces, ahí uno, ¿cómo evalúa la potencia de este planeta? ¿No? Hay una forma, es decir, es más importante la elevación que el balance o que el sentido, ¿no? Y uno generar como diferentes, y eso lo podemos pues hacer con estas barras de acá, ¿no? Uno puede hacer que el primer elemento sea más pesado que el de la mitad y que el siguiente, ¿no? No cambia demasiado, entonces por eso pues yo casi que siempre prefiero utilizar el básico, ¿no? El unitario. Me parece que es como más, pues ya es una cuestión de ir ensayando, pero yo me siento cómodo con este, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, Marte va a hablarnos de la motivación de una persona. Entonces, ¿cuál sería esta motivación de elevación? O sea, una motivación personal orientada a la comunicación y al equilibrio, ¿no? Como al ver las cosas de una manera estética, formal. Pero eso se va a hacer a través del signo de Acuario, que el signo de Acuario es hacer algo alternativo, ¿no? Y ella, ese impulso acuariano, ¿no? Es un impulso que a ella la hace sentir en paz, ¿sí? Ese es el balance es que lo ayuda a uno. A ella lo ayuda Acuario, aunque ella en Acuario no tenga ningún planeta, ¿sí? No lo tiene en los 30 grados, lo tiene es en el decanato. Y Marte, pues finalmente sí ya está domiciliado y eso nos mostraría es como que ella tiene ese poder de acción, ¿no? El poder de influencia, ¿no? Cuando uno tiene a Marte pasando a través de Acuario, pues uno tiene teorías que inciden en el mundo, ¿no? Lo que es el sentido va a mostrarnos hacia dónde se lleva la energía. Una cosa es la energía en potencia, que es este Marte en Libra, y otro como ese Marte en Libra se proyecta en el mundo dentro de ese espacio tridimensional. Veámoslo acá para ilustrarlo de otra manera. Sí, venga, ¿dónde es que lo hice? Ay, ¿qué te hiciste? Sí, entonces, por ejemplo, ahí estamos mirando a Marte, ¿no? Entonces, Marte va a tener una elevación, va a tener un balance y va a tener un sentido. Entonces, acá decimos que la elevación es Libra, es decir, que este eje vertical va a buscar la conexión a través del equilibrio estético, ¿no? Y el equilibrio del balance, ¿no? De la equidad. Después, para balancearse, va a tener Acuario, es decir, que ella nada con Acuario, ella el impulso inicial es de transformación, ¿no? Y de actualización. En las palabras claves que pues, tenemos en los diferentes dibujos, Acuario y la actualización son sinónimos,
¿no? Entonces, eso la balancea, ¿no? Y balancea su impulso de iniciación, ¿no? Entonces, ella se inicia a través de los astros. ¿Para qué? Para incidir en las personas, porque tiene a Aries en el sentido. Entonces, es un sentido que va a abrir camino, que es un camino de pionera, ¿no? Entonces, ese es el impulso marciano. Podríamos comparar cuál sería el impulso venusino, ¿no? Entonces, vamos a mirar en la carta de ella, ¿no? ¿Dónde tiene Venus? Y Venus está domiciliado en Libra, ¿no? En el grado 27. Como está en el grado 27, perdón. Bueno, ahí está el detalle. Como está en el grado 27, no solo está Venus en Libra, sino está en el decanato de Géminis. ¿Por qué? Porque vean que aquí está Mercurio, y Mercurio corresponde al signo Géminis, que es uno de los signos de aire, es uno de los 3 signos de aire, ¿no? Entonces en Libra hay un signo de aire que es Libra, hay otro signo de aire que es Acuario y hay otro que es Géminis, ¿no? Y están representados por los planetas clásicos. Entonces por eso este Venus está en el decanato de Mercurio. Entonces eso ya le da un gusto por la escritura, un gusto por la palabra, ¿no? Y la palabra, cuando ese gusto por la palabra se une con Libra, pues uno escribe bonito, escribe bien, ¿no? Es agradable como escribe. Pero finalmente el gusto termina también siendo Virgo, ¿no? Entonces el Virgo vuelve y ordena y organiza y clasifica. Eso es lo que le va a dar finalmente pues este éxito que se va a ver que además porque está pues en la cúspide de la casa 10, ¿no? Veamos otras cosas que se ven en el programa de Liz Green. Entonces, aquí estamos viendo los signos zodiacales. Ahora podemos ver los elementos, ¿no? Entonces, elementos, pues son los 4 elementos. Curiosamente, acá no vemos aire, ¿sí? Porque acá los 4 elementos son estos 4. Vemos que verde, pues tiene muchísimo, que es la tierra. Que es lo que más tiene, y tiene más o menos parejo fuego y aire, ¿no? Que es el rojo y el amarillo, pero no tiene nada de azul, ni siquiera en los decanatos y los dodecanatos. Curioso porque es una persona que es bien intuitiva, ¿no? Entonces, pues vea, parece que en realidad pues es más racional de lo que uno se imagina. O sea, la parte intuitiva de ella la tiene más por el signo de fuego, por los signos de fuego, pero no tanto por la sensibilidad. Veamos a ver qué más se puede ver. Entonces, esos son los elementos, ¿no? Se ve claramente acá que falta un elemento. ¿Qué elemento falta en Liz Green? Falta el elemento que tiene que ver con la psicología. ¿Y qué ha hecho Liz Green en toda su vida? Pues estudiar psicología. Entonces vean que también no necesariamente un elemento que uno no tiene es lo que menos se va a expresar durante la vida. Puede ser inclusive lo contrario, el que más se expresa en la vida porque es lo que hace falta, ¿no? Y por eso ese es el interés, está en todo el tema de comprender lo que no es comprensible, porque ella tiene una estructura que es muy objetiva, ¿no? Tiene que tener demostraciones. Para ella no hay nada, o sea, lo mágico es muy leve frente a la cantidad de objetividad que ella tiene. Ella comprende las cosas. Entonces, veamos otro análisis que es el que llamamos el de las fuerzas. Entonces, las fuerzas son lo personal, que vean que en ella es muy pequeño, lo social, que es gigantesco, y lo universal, que tampoco es tan grande. Ahí es donde uno empieza a mirar que si uno pudiera apagar acá, pues los otros planetas, si solo viera el Sol y la Luna, el tema universal sería gigantesco, porque tiene 1, 2 y 3, bueno, estaría casi en la mitad, ¿no? 3 universales, 3 sociales, pero en este nivel no tendría nada personal, ¿no? O sea, para ella, en su sol, o sea, en su talento y en sus necesidades, ella no se fija en sí misma,
¿no? O tiende a no fijarse tanto en sí misma. Ella está totalmente volcada hacia los demás, ¿no? Hacia una sociedad, hacia un conjunto de personas. Pero un conjunto de personas que tienen nombres, ¿no? Porque cuando uno ya entra en lo universal, uno ya no sabe los nombres de las personas a las que ayuda o con las que conecta, ¿no? En lo social como que uno todavía se sabe los nombres, ¿no? El gráfico pues es bien bonito, ¿no? Se ve como todos estos son signos sociales. Virgo, Libra y Leo son los signos sociales. Los personales pues son Géminis y Aries, ¿no? Y los universales son Capricornio, Sagitario y Acuario, ¿no? Entonces, esto pues muestra muy bien cómo es ese balance. Y ahora miremos por otro lado las cualidades, ¿no? Cardinal, fijo, mutable. El cardinal es la capacidad de dirección, ¿no? Lo fijo es la capacidad de uno balancearse y lo mutable tendría mucho que ver con la capacidad de encontrar un sentido. Yo diría que el cardinal escoge el camino, el fijo es determinado, o sea, el cardinal es líder, el fijo es determinado y el mutable es curioso y es investigador, ¿no? Entonces, ¿qué tiene Liz Green muy grande? Pues la parte de mutabilidad, ¿no? Entonces, eso la hace investigadora, eso la hace que pueda evolucionar lo que ella empezaba a pensar al principio. Teniendo tanta tierra, uno diría, con tanta tierra una persona puede llegar a densificarse, ¿no? Y a no querer cambiar mucho. Ella como tiene tantos signos mutables, porque tiene Virgo, tiene Géminis y tiene Sagitario, ¿sí? Que son los signos mutables, pues esa energía también, ese balance también pues tiene mucho que ver. Y finalmente hay otro análisis que uno puede hacer en la carta astral, que es los sectores, ¿no? Entonces está el sector de la primavera, está el sector del verano, está el sector del otoño y el sector del invierno. El sector de la primavera pues son Aries, Tauro y Géminis, ¿no? Entonces, ¿qué tienen Aries, Tauro, Géminis? No tienen nada en Tauro, pero sí tienen Géminis y en Aries, ¿no? Que es este mismo color. Tiene muchísimo en los signos del verano, ¿no? Tiene Leo, tiene Virgo, tiene Leo acá, más Virgo, pues como tiene tanto Virgo y Leo por acá, ¿no? Y Virgo por acá. Entonces, una carga muy fuerte en lo emocional. Y vean que es interesante porque lo emocional se asocia con el agua. Entonces, Liz Green no tiene agua por este lado, ¿no? En el gráfico que veíamos estos colores no tenía de este azul, pero en este gráfico sí tiene muchísimo de este color. Entonces es curioso porque eso va compensando, va balanceando la energía y por este lado es que ella es más intuitiva y tiene esa cantidad de agua, ¿sí? Y finalmente ya están todos los elementos. Esto nos va a llevar al gráfico que yo estoy haciendo que está relacionado con la terapia floral. Entonces les voy a mostrar un cuadro que estoy terminando, que es este, ¿sí? Entonces, en este cuadro se ven todas las partes y se ven los 38 remedios de Edward Bach, ¿sí? Esos 38 remedios están divididos en varias partes. Por un lado están los 12 curadores, que se llaman, los 12 remedios principales, y esos curadores, que son estos 12 que están aquí alrededor, están ayudados por estas 7 esencias diferentes. De esas 7 hay 2 grupos, una de 3 y una de 4. La de 4 son los 4 elementos y la de 3 son estos 3 elementos. En el primer mandala nos va a hablar de 3 elementos fundamentales. Uno es el vino, otra es el aceite y otra es la avena, ¿no? El pan, el vino y el aceite. Y nos va a hablar de algo que es sagrado, ¿no? Y nos va a hablar de la fuerza masculina, la fuerza femenina y la fuerza de integración. En todas las culturas esa integración es fundamental, ¿no? La integración de los polos opuestos. Entonces, todo el sistema está buscando llegar en primer lugar a este Why Lot.
Una vez que se llega a este while loop, hay un segundo mandala que nos va a hablar de lo transpersonal, ¿no? Y ahí vamos a tener otra serie de tres esencias, que son Star of Bethlehem, ¿no? La estrella de Belén, Sweet Chestnut, que habla mucho de la noche oscura, y Willow, que habla de la magia, ¿no? Entonces, eso por ese lado, y por el otro lado, pues hay unas correspondencias con los 4 elementos. Entonces, a Gorse le corresponde Elm, a Rockwater le corresponde Larch, a Heather le corresponde Crabapple y al Oak le corresponde Pine. Y acá al final, pues vienen las esencias que son como las versiones, dice Bach, más espiritualizadas de las esencias iniciales. No quiere decir que estas no fueran espiritualizadas, pero las segundas que creó fueron más. Entonces, este sistema lo podemos relacionar directamente con este cuadro. Entonces, podemos muy fácilmente ver o podemos intuir qué tipo de esencias le podríamos dar a Liz Green, ¿no? Entonces, unas son las esencias que le daríamos por el signo zodiacal, perdón, acá, personales, por el signo zodiacal. En la teoría de Luis Jiménez y de Bach, pues la esencia que uno debía tomar era la esencia de la luna. Entonces, Liz Green debía tomar la esencia de Sagitario. Entonces, uno en este gráfico, pues vería que es la esencia aquí, número 9, veámosla en el cuadro, sería Agrimony, ¿no? Que es la novena que tiene este color, ¿sí? Entonces, esa sería la esencia que corresponde a su luna. Si uno lo viera en 3 dimensiones, pues algo de Verbein también se le podría dar, o de Centauri. Claro que como ella tiene tanto Centauri, pues a veces yo creo que es en esta carta a Liz Green les convendría mucho más tomar Centauri, que es esta que está acá, si lo ven. Entonces uno va aquí al gráfico y ve el color verde, ¿no? Que corresponde a Virgo. Entonces, ese es Centauri. Entonces, por ese lado yo ya podría decir que Centauri es una buena candidata para este nivel. Después podría ir a los diferentes niveles, ¿no? Entonces, por elementos. Entonces veo que tiene mucha tierra, ¿no? Entonces, ahí otra vez el Centauri me sirve, o podría yo darle esta otra esencia que se llama Oak. ¿Sí? Veámosla acá. Oak es la 16, que es esta que está aquí, es uno de los ayudantes. Entonces, si yo a Liz Green le quisiera dar la esencia de Virgo, la esencia de Tauro y la esencia de Capricornio, pues no tengo que hacerlo con 3 esencias, sino puedo usar de una vez la OAC, que va a corresponder a los 3 de tierra de una sola vez, ¿no? Entonces, hay como potenciadores del elemento, que es como dar 3 esencias en una. Estos últimos, estos Gorse, Rockwater, Heather y Oak, son más fuertes porque reúnen la energía de los otros, o la información de los otros, de los elementos simples. Si uno en este gráfico fuera al otro nivel, entonces diría uno, bueno, veamos las fuerzas. Es decir, en la diferencia que hay entre Olive, Vine y el Wild Oat. Y vean que acá pues obviamente tienes puro olive, ¿no? Ella es puro aceite de oliva, ¿sí? Entonces esa visualización también de los signos a través de otro tipo de imágenes, pues me parece que también es muy sano, ¿no? Y hace parte de esa terapia, ¿no? De ver la personalidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, pues por este lado uno daría mucho olive. Por este lado, el de las cualidades, uno dice, pues tiene mucho mutable, ¿no? Y el mutable es este color acá que está gris, ¿no? Entonces, ese como es el 17, entonces buscamos acá el 17, que es este que está acá, ¿sí? El 17. Y entonces está en este diagrama. Entonces, el 17 es el Star of Bethlehem, la estrella de Belén, ¿sí? Entonces, a ella le podríamos dar mucha estrella de Belén.
¿sí? Entonces, en todas esas ya a uno le ha mostrado unas posibilidades entre las 38 esencias, ya le ha sacado uno 4 esencias con las que podría trabajar. No quiere decir que haya que darlas todas. La idea es que ya hablando uno con el consultante, pues va viendo cuál es su tema y qué es lo que le hace falta, ¿no? Pero esto ya le ha permitido uno orientarse en algún sentido. No es, la idea, vuelvo y repito, no es que uno meta la fecha de nacimiento y le salga la fórmula, ¿no?, que debería tomar, pero sí es como una paleta que le va sugiriendo diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Porque en esto yo también podría decir que como lo cardinal es lo que tiene más bajito, voy a darle una esencia que tenga que ver con lo cardinal, ¿no? Entonces le daría Willow, ¿no? Entonces, eso ya es a discreción del terapeuta, si le voy a dar lo que tiene más bajo o le voy a dar lo que tiene más alto. Una política puede decir, le doy lo que tiene más alto porque es lo que más fácil va a asimilar, ¿no? Y es algo que no le va a costar a su organismo conseguir. Mientras que si le doy la esencia que tiene menos, pues va a tener menos recursos para integrarla. Esa es una posición. La otra es que si yo le doy la esencia, pues estoy dándole algo que no tiene y la estoy complementando. Ahí la pregunta sería, ¿las esencias dan algo que uno no tiene o realmente sirven es para uno tomar conciencia de lo que ya tiene, ¿no? Si eso es así, habría que dar lo que hay más, ¿no? Si la esencia le da a uno algo, podría uno darle de lo que tiene menos, ¿no? Entonces, pues eso ya me imagino que tiene que ver con la posición de cada cual. Yo estoy inclinándome más como a que hay que dar lo que uno tiene más, ¿no? Pero igual, no hay reglas. O sea, si uno lo siente de una manera diferente cuando está hablando con la persona, no debería tener miedo en tomar otra estructura, ¿no? Entonces, esa es la carta de Liz Green. Pasemos a otra para ver cómo esto pues, se sigue viendo en otras cartas. Entonces, este es Virgo, veamos Libra. En Libra encontré la carta de Oscar Wilde, ¿no? Es ese del cuadro, ¿no?, que se iba envejeciendo mientras él permanecía joven. Y pues para Libra esa imagen del espejo pues es clave, ¿no? Entonces, no solo pues es un Libra que se reconoce por ser Libra por su obra, ¿no? Entonces, leamos un poco qué dice de Oscar Wilde. Entonces, es de Dublín. A ver, veamos esto conocido como Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres. Victoriano tardío, además fue una celebridad de la época debido a su gran y agudo ingenio, ¿no? Entonces, yo voy a mirar dónde está su gran y agudo ingenio. Entonces, por un lado, pues ya vemos que Mercurio está en Escorpio, ¿no? Ese es un agudo ingenio, ¿no? Bueno, lo grande todavía no lo veo acá por este lado, ¿no? Entonces, hoy en día es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro, su novela El retrato de Dorian Gray y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su muerte prematura. Como un portavoz del esteticismo, ¿no?, y eso es Libra 100%, se dedicó a varias actividades literarias. Publicó un libro de poemas, dio conferencias en Estados Unidos y Canadá sobre el Renacimiento inglés y después regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente como periodista. Ahorita vamos a ver de dónde le sale también lo periodista. Conocido por su ingenio mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación, Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo. También exploró profundamente el catolicismo,
religión a la que se convirtió en su lecho de muerte. En la década de 1890 refinó sus ideas sobre la supremacía del arte en una serie de diálogos y ensayos que incorporó temas de decadencia, duplicidad y belleza en su única novela, El retrato de Dorian Gray. La oportunidad para desarrollar con precisión detalles estéticos y combinarlos con temas sociales le indujo a escribir teatro. En París escribió Salomé en francés, pero su representación fue prohibida porque en la obra aparecían personajes bíblicos. Imperturbable escribió 4 comedias divertidas para gente seria a principios de la década de 1890, convirtiéndose en uno de los más exitosos dramaturgos de Londres victoriano tardío. En el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra, La importancia de llamarse Ernesto, seguía representándose en el escenario, Wilde demandó al padre de su amigo y amante, porque él tenía su amante, Alfred Douglas, por difamación, al haber sido acusado de homosexualidad. Después de una serie de juicios y por las pruebas presentadas para el caso, Wilde fue declarado culpable de indecencia grave y encarcelado por 2 años. Obligado a realizar trabajos forzados en prisión, escribió De Profundis, una larga carta que describe el viaje espiritual que experimentó luego de sus juicios, un contrapunto a su anterior filosofía hedonista. Tras su liberación, partió inmediatamente a Francia, donde escribió su última obra, La balada de la cárcel de Reading, un poema en conmemoración a los duros ritmos de la vida carcelaria. Murió indigente en París a la edad de 46 años. Bueno, entonces, vamos a mirar, bueno, de dónde vemos en esta carta todo esto. Obviamente vemos un Libra, ¿no?, con luna en Leo. Entonces, una luna en Leo necesita ser vista, ¿no? Y como además de estar en Leo, pues está en el decanato de Sagitario, pues eso la crece más, ¿no? Pero si no veamos todavía los decanatos, solamente la luna en Leo, ¿no? Y en la casa 11. Entonces, esta es una figura que puede llegar a ser muy querida por la gente, ¿no? Porque está en Leo, entonces brilla, y está en la casa 11, que es la comunidad, ¿no? Entonces acá brilla en la comunidad. Y el Sol, pues está en la casa 2, tiene mucho que ver con la forma tangible, porque como está en Libra, que es la forma estética, pero además está en la casa 2, que es la forma física, pues para esta persona las formas son súper importantes, ¿no? Además de que pues tiene a Venus acá en Libra, ¿no? Igual que la otra carta que vimos también tenía Venus en Libra. Vamos a ver qué diferencia hay entre este Venus en Libra y el otro Venus en Libra. Bien, entonces miremos qué dice el Astrover. Veamos, abramos acá. Oscar Wilde. Personales. Entonces, esta es la carta de Oscar Wilde. Veámosla en grande acá. El Astrover de Oscar Wilde. Vean lo interesante. El Sol está en Libra. Decimos que Libra tiene mucho que ver con el arte. Entonces diríamos, pues tiene sentido. Pero ¿qué pasa en el decanato y en el decanato que tiene a Géminis? Y Géminis sí tiene que ver con la escritura. O sea, esta mezcla ya es de alguien que escribe, pero no solo para informar, sino de una manera estética, ¿no? Y la luna primero es una luna en Leo, que uno diría, bueno, es una luna que necesita mucho reconocimiento, que necesita ser el centro de atención. ¿Qué pasa? Tiene además en su balance a Sagitario, entonces esta persona también se equilibra en la medida en que lo conocen en el extranjero. Y finalmente es una luna en Acuario, ¿no? Su sentido es hacer las cosas de una manera alternativa. Eso también tiene muchísimo sentido, porque si no, uno no entendería por qué esa necesidad de hacer cosas que no encajaran, siendo Libra, porque es que Libra en principio lo que busca es encajar. Libra quiere ser parte de la sociedad, ¿no? Por eso es uno de los signos sociales. Entonces,
claro, yo cuando veo Acuario aquí al final digo, claro, necesitaba de todas maneras hacer algo que no estuviera de acuerdo con las normas de todo el mundo. ¿Qué más ve uno acá? La cantidad que hay de Capricornio en Venus y Marte. Uno diría que una persona que está dedicada como a la poesía y a la belleza tendría un Venus y un Marte como más alegres al final, ¿no? Y al final tienen mucho Capricornio y resulta que él termina experimentando la cárcel, ¿no? El encierro. Y eso es porque probablemente durante su vida él vivió muy Libra, Géminis, Leo, Sagitario y Acuario, y se le olvidó que existía Capricornio, que existían las normas, que existía un momento, ¿no? Un tiempo en el que él estaba viviendo, y se lo pues llevaron a mostrar a la fuerza, ¿no? En una cárcel que viera, ahí dice, trabajos forzados, ¿no? Entonces, él tuvo que experimentar al final de su vida esa cantidad de Capricornio que probablemente había evadido toda su vida, ¿no? Y después, al final, viene Júpiter y Saturno, que son los planetas pues más lejanos, ¿no? Y ahí es donde él dice, encuentra el cristianismo, ¿no? Y al final de sus días, ¿no? Saturno es el final del tiempo, se convierte al cristianismo, y ahí tiene Sagitario, ¿no? Que eso no lo vería uno con un Saturno en Géminis, porque Saturno en Géminis pues es muy racional. Este Saturno en Géminis va a pedir demostraciones, va a pedir pruebas lógicas. Sagitario ya se va por un impulso, ¿no? Porque es de fuego, se va por un impulso pasional por esa filosofía, ¿no? Es transpersonal, está en la tercera vuelta, ¿no? Está en estos últimos 4 signos, ¿no? Que son los transpersonales. Entonces, pues Saturno viene a ser maestro en lo transpersonal, ¿no? Va a ser maestro más allá. Al principio, pues va a ser el maestro de la comedia o del diálogo ¿no? De todo lo que es ese trabajo que pues hizo Oscar Wilde. Entonces, esto pues es bien interesante. Veamos diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando lo vemos por elementos, tiene muy poca tierra, y eso yo creo que es lo que al final tuvo que experimentar en sus últimos días, ¿no? El exceso de tierra, o mejor dicho, toda la tierra que no había experimentado durante toda la vida, se la dieron a comer al final, ¿no? Tiene mucho aire, entonces una persona muy intelectual, y el agua también es muy bajita. Uno diría que un poeta o una persona que es muy sensible tendría más agua, ¿no? Y aquí podría pasar exactamente lo mismo que vimos en la otra. Tiene poca agua, pero finalmente todo lo que hace tiene que ver con el agua. Se obsesionan con el agua, ¿no? El agua es lo más importante en la vida de estas personas, aunque no tengan agua, ¿no? Eso también puede pasar. Y uno muchas veces se va a explorar lo que no tiene y se le olvida un poco qué es lo que más tiene, ¿no? Qué es lo que debería imperar, ¿no? Y entonces para Oscar Wilde, el, 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 el entender a las otras personas sería lo más importante, porque eso es lo que hace el aire, ¿no? En este balance pues se ve mucho fuego, ¿no? Y fuego pues da parte de la intuición. Veamos las fuerzas, ¿no? En esto de lo personal, lo social y lo universal. Esta persona pues tiene mucho de universal, es decir, signos Sagitario, Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, que son los últimos signos. Un poco menos de social, que son Libra, Leo, Escorpio, ¿no? Libra, Leo, Escorpio. Y lo personales, que son Géminis, Tauro y Aries, ¿no? Entonces, igual esto pues le da ese reconocimiento público, ¿no? Y haber sido pues uno de los hitos en la historia de la literatura. Igual pues todo esto se podría coordinar con las esencias. En este nivel pues veríamos que hay como mucho equilibrio, ¿no? Hay casi lo mismo de cardinal, fijo, mutable, entonces pues este no nos diría mayor cosa. Y en este balance, pues vemos también que el tú es muy importante para él. ¿Qué es el tú? Libra, Sagitario, Escorpio. Libra, Sagitario y Escorpio, ¿sí? Porque se ve acá. Son Libra, Sagitario y Escorpio. Son estos tres que están en el cuadrante
del tú, ¿no? Entonces, por eso decimos que él tiene muchos planetas en el tú, ¿no? Y por eso el tema de la pareja, el tema del tú era más importante Aló. que... ¿Aló? El tema de la pareja pues era muy importante, inclusive más importante que él mismo, o más importante que su familia, o más importante para él que las otras personas, las personas que no conocía, ¿no? Listo, ese sería pues para verlo, para cuánto ya llevamos, Perfecto, una Sergio. hora. Sí, yo creo Y yo que creo que no alcanzamos a más. sí, estuvo súper interesante el análisis de estos dos personajes. Me encantó esa lectura que hiciste de Liz Green. La verdad no había tenido oportunidad de profundizar en este ejercicio con ella y este personaje también de Oscar Wilde. Y Bueno, curioso es Alice Green que hizo un programa, ¿no? Me sorprendió mucho que ella surgió por haber hecho un programa con otra persona que era un programador y... Alois Train, claro, Alois él es el creador de las efemérides suizas. Ellos Es son que yo fundadores. no lo conocía, me gustaría... Él es suizo, yo con él alguna vez me escribí hace muchos años, porque él es el que licencia las efemérides suizas para desarrolladores de software. Entonces yo le compré a él las librerías de cálculo. Vea. No sé cuántos años tenga el personaje. Debe tener Sería unos bonito buenos verle la años. carta. Y él es el creador de astro.com. Ya. Toda la línea de Alois Train, claro. Entonces, me acordé, es como en el 2008, 2007 creo. Es que por ahí tengo los correos, me toca buscar ese ejercicio. Bueno, vamos a parar grabación aquí por este lado y no sé si tengamos preguntas o inquietudes aquí no nos está escribiendo que si el sistema permite desarrollar un multianálisis completo. Me imagino al sistema de Sergio. No, ¿estás por ahí? ¿Quieres? Pues yo creo que está preguntando es por el software, si permite hacer ese análisis, el software que estás mostrando, Astrover. Pues ahora todavía no. Ahora La estamos herramienta, arrancando con... lo que hace ahorita es lo que se ve ahí, ¿no? Sí. Por ahora, pues ayuda a hacer el trabajo que normalmente uno podría hacer gráfico, ¿no? Entonces se lo muestro acá. A ver, muy bien. Sí, en esencia, pues es como toda herramienta, ¿no? Lo que busca es... Sí. O sea, finalmente es favores, como, es este mismo tablero, pero matemático. Entonces, yo acá pues puedo hacer todo manual. Puedo ir a buscar mi planeta, ver cuántos grados tiene y decir, está en el decanato de tal cosa y en el dodecanato tal otra. La ventaja que tiene este cuadro que va a tener después el programa son estas palabras claves que ayudan a interpretar, ¿no? Esto lo va a tener el programa, pero pues por ahora no lo estamos usando. Estamos usando solamente el ubicar los planetas porque eso pues nos da estos mapas, ¿no? Donde uno no solo accede a la información de una manera racional, sino es más emocional, porque yo acá siento la cantidad de un color frente a otro, ¿no? Y más si pues yo lo extiendo un poquito más, por eso me gusta más amplio, pues esto es evidente, ¿no? Acá hay una tensión hacia el tú que pues, no pasa desapercibida. Es muy difícil en los diagramas normales, pues uno decir es un 30%, es un 20%, como que no es muy claro, ¿no? Este Sí, sistema ver, eso es... y es muy inmediato, y en el momento en que nosotros podamos apagar planetas acá, yo voy a poder ver muy rápidamente cuál es la diferencia entre solamente el Sol y la Luna y todos los planetas juntos. Porque una cosa es esto, y hay otra cosa súper interesante, pues, que es cuando yo pongo los transpersonales, uno va a ver, por ejemplo, en signos, la diferencia, ¿no? Yo pongo personales y vean transpersonales. ¿Sí ven la diferencia de colores? O sea, son como dos personas completamente diferentes. Esta persona
Aquí la vemos muy azul, ¿no? Esto son colores claros. ¿Y en qué época vivió? Una época muy taurina, ¿no? Tenía a Urano en Tauro, tenía a Plutón en Tauro, tenía a Quirón también en el decanato de Tauro. Plutón no solo estaba en Tauro, sino en el decanato de Tauro. Había Virgo, ¿no? Veamos los elementos, ¿sí? Había mucha tierra, ¿no? Entonces, una persona de aire le toca vivir en un mundo de tierra, ¿sí? Y eso es interesante porque eso también es parte de la vida. Si esta persona, Oscar Wilde, hubiera vivido en una época más de aire, había estado feliz y no la habían encarcelado. La encarcelaron porque estaba en el momento, en el lugar equivocado. O sea, son dos esquemas que no son compatibles para nada, ¿no? Entonces, eso es interesante. Bueno, Ok. me puedo quedarme ahí horas. Sí. Acá Lina nos pregunta que cómo podemos colaborar con el estudio del programa. Sí, pues a ver, lo que pasa es que en este momento, hoy preciso, yo les compartía un video eh, contando como el nuevo ejercicio que viene en temas de programación. Con Sergio estas últimas 2 semanas hemos estado haciendo bastante diseño, bastante análisis. Y digamos, uno de los ejercicios o una de las conclusiones importantes que tenemos es que la aplicación como tal, el fuerte va a ser una aplicación de escritorio más que una aplicación web. Realmente, pues por varias razones, pero en esencia, esto web que están viendo, pues es un prototipo, es un ejercicio que estábamos validando. Y sí, digamos, vamos a dar acceso a la herramienta web. Por ejemplo, a los alumnos del curso, pues todos ustedes van a tener acceso ahorita para poder trabajar. Quienes no sean parte del curso pueden acceder a una versión gratuita eh, pues, para que trabajen, pero digamos el ejercicio fuerte no es tanto lo web, sino la aplicación de escritorio. De hecho, Astrover ya es un producto que va a ser mucho más completo de lo que estamos viendo acá. Iniciando, todavía no les podríamos decir una fecha exacta en la cual pues, tengamos una primera versión de escritorio eh, robusta, por así decirlo. No creo que sea mucho, pero estaríamos hablando de unas 6 semanas, yo creo, de pronto, 7 semanas. Pues la invitación es muy sencilla, queridos amigos. Si están interesados en este ejercicio, pues seguirnos a Sergio y a mí en nuestros canales, pero también hoy implementé un recurso que es un canal de difusión en Telegram, el cual únicamente vamos a manejar el tema de las herramientas computacionales. Eh, Ahorita en el grupo, si quieren, les enviamos el link para que se suscriban a ese canal. Y ahí pues vamos a empezar a hacer mucho prototipo. La idea es que sí, que el producto sea un producto asequible. Obviamente pues tiene que ser con precio de acceder a él. Pero pues nosotros somos conscientes del tema que pues, mejor dicho, ahí nos vamos a inventar algo con Sergio para, para dar a conocer la herramienta y porque se nos hace importante pues primero conocer el sistema, quienes deseen profundizarlo, y segundo, pues tener las herramientas computacionales, porque en esencia un software lo que hace es ahorrar tiempo. Esa es la esencia de un software. Un software lo que hace es ahorrar tiempo y obviamente optimizar los análisis que uno hace como conocedor de lo astrológico. Entonces, Sergio la tiene muy clara, muy clara en cuanto a que es una herramienta para el terapeuta. Obviamente, el que no sea terapeuta, pues también se puede beneficiar, pero el objetivo, uno de los objetivos principales de Sergio es una herramienta dirigida a ayudar a la sanación, ¿no? A la toma de Ayudar a conciencia. ayudar, ¿no? Esa es la Virgo Virgo. Ayudar. Entonces, pues es primera vez que vamos a hacer como este ejercicio, ¿no? Sí, Desarrollar un software de ceros e irlo compartiendo pues, con la comunidad astrológica, ¿no? Interesada en validar. Entonces, de hecho, por ejemplo, de mañana, que de pasado mañana en 8, vamos a hacer, ya es una aplicación muy concreta que es el famoso sincronario, que eso ya lo tenemos
casi listo, pero es muy concreto, eso es algo muy, muy específico, muy concreto que sentimos puede ayudar mucho, básicamente. Sí. Entonces los invitamos, no, es el viernes 26, inicialmente habíamos pensado que era el sábado, pero vamos a dejar el viernes 26. Esa herramienta, no sé, de pronto de hoy noche podríamos hacer como un pequeño ejercicio De pronto, si hay algo, lo mostramos y hablamos del tema, cómo como un funciona anticipo, la luna y cuál un es el tráiler, sitio no, eso sí va a ser, puede ser trailer un de tráiler de las 8 fases. las Es 8 fases diferente a del la ciclo astrología lunar. de 12 campos. Está bien. Yo consulto porque, bueno, me interesa practicar con mi carta ante la efectividad y a lo mejor una versión mínima podrían mandar a los que estamos participando siempre. Claro, no, es que de hecho puedes acceder, hay una versión gratuita ahorita disponible, en este momento hay una versión disponible. Porque yo me anoté en una página, pero nunca vi, no, nunca me mandaron, o sea, nada, sé que es algo de Tú ya tienes acceso, si de pronto, sí, es que digamos por falta de tiempo no hemos podido documentar todo el tema de la... Sí, tú ya tienes acceso. Si quieres mañana escríbeme, por favor, me escribes y... Yo dejé mis datos ahí todo, pero después no sé cómo operar porque todo me bloquea, o sea, es como que un laberinto que no tengo acceso. No, ya es que estás entrando, sí, me estás entrando por... No, pero hay un link directo que te permite trabajar a plenitud. O sea, lo único que tiene es una restricción en cuanto a cantidad de usuarios. Yo he investigado mucho, primero con el trabajo del programa Armón, de Tito Maciá, y hace muchos años él me daba directamente clases para entrenarme en esto. Entonces soy como una especie de investigadora y esta rama que ustedes abren es interesantísima y aporta también a otras terapias alternativas. Pero ya con lo básico, con ver todo esto que estaba analizando él en las figuras principales, los Zoom se analizaron con personas del grupo, ya me parece muy lindo. O sea, ya después meter sincronario, y chin, flores de bar, lo que sea, bueno, también hay que saber de todo eso para poder colaborar, porque si no, no tiene sentido. O sea, yo me hice el signo. Sí, escríbeme por favor mañana y sí, podríamos hacer una sesión especializada, Sergio, para únicamente manejar ese tema. No, indíquenme cómo es el curso y el costo, porque la verdad no sé si lo vi en la página, quizás sí. Porque a veces, por ejemplo, él muestra las flechas, esas flechas que pone con una personita dibujada de las flechas. Yo no sé dónde vienen, o sea, no sé el cuál es eje balance, sí. Me perdí el origen, quizás la primera clase explicaron todo eso, pero realmente si no. Si tú entras a mi canal, ahí ya lo tengo ordenado, numerado. Entonces, si quieres ya puedes ir en orden cuál es el 01, el 02, el 03. Ahí empiezo de dónde saqué todo, ¿no? Y cómo fue la evolución. Ahí está todo explicado. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias bueno, por la atención. A ti por tus aportes. Bueno, gracias. Bueno, listo. Aquí Gaby dice que también sí, digamos es que la plataforma ahorita está como muy de soporte para las personas del grupo, perdón, del grupo de estudio. Bueno, entonces, porfa, me escriben mañana, Gaby, Elina, y les direccionamos para poder acceder a este ejercicio. Y listo, Sergio, muchas gracias por seguirnos compartiendo a todos que nos acompañaron en tiempo real. Muchas gracias y pues hasta una próxima oportunidad. Feliz noche a todos. Chau. Bye bye. Gracias. Buenas noches. Descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, que estén bien.